Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo listos para un chismecito jugoso. Porque hoy Dios mío, vamos a desenterrar uno de los misterios más sonados del mundo del espectáculo turco, la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé que muchos de ustedes todavía no lo superan. Y yo tampoco, para que les voy a mentir. Éramos tantos los que suspirábamos con su química en pantalla, con esa conexión que traspasaba la televisión y nos hacía creer en el amor verdadero. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Guapos, talentosos, exitosos. Y enamorados. Al menos, eso es lo que creíamos. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan y la realidad, mis queridos, fue mucho más compleja. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favorcito. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán los chismes más calientes, las noticias más recientes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Además, si activan la campanita, no se perderán ni un solo vídeo. Así que ya saben, a suscribirse. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es como un cuento de hadas que terminó en drama. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Erkenci, donde interpretaban a Can Divit y Sanem, una pareja con una química explosiva. Uf, esos besos. Esas miradas. Esa tensión palpable. Era evidente que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y efectivamente la chispa saltó. La noticia de su romance corrió como la pólvora. Los fans estaban extasiados, la prensa no paraba de hablar de ellos, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su mutua compañía. Viajaban juntos, asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes románticos en Instagram. Todo parecía indicar que estaban viviendo un amor de película. Pero como en todas las historias, llegó el punto de inflexión. De repente empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Que si discusiones constantes, que si celos profesionales, que si diferencias irreconciliables. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, se encargó de alimentar la polémica. Y aunque Can y Demet intentaron mantener la compostura y negar los rumores, la realidad era innegable, algo andaba mal. Y entonces, ¡boom! La noticia que nadie quería escuchar: Can Yaman y Demet Özdemir habían terminado su relación. El golpe fue duro para los fans, que no entendían qué había pasado. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada se separara de la noche a la mañana? Las especulaciones se dispararon. ¿Fue por culpa de las agendas apretadas de ambos? ¿Por la presión mediática? ¿Por la aparición de terceras personas? Hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha dado una explicación oficial y detallada de los motivos de su ruptura. Han preferido mantener silencio y proteger su intimidad. Pero gracias a fuentes cercanas a la pareja y a exhaustivas investigaciones periodísticas, hemos podido reconstruir una posible versión de los hechos. Y prepárense porque aquí vienen los detalles jugosos. Uno de los factores que pudo haber contribuido a la ruptura fue la personalidad de Can Yaman. No me malinterpreten, Can es un hombre muy atractivo, carismático y talentoso. Pero también es conocido por su fuerte temperamento y su carácter impulsivo. Algunos lo describen como un hombre difícil de llevar, con una necesidad constante de tener el control de la situación. A ver, mis amores, que no lo digo yo, lo dicen las lenguas viperinas. Se comenta que en el set de rodaje Can solía tomar la iniciativa en todo, incluso en aspectos que no le correspondían directamente. Quería tener la última palabra, lo cual, comprensiblemente, podía llegar a ser frustrante para el resto del equipo y más aún para su pareja. Dicen que Demet, siendo una mujer independiente y con una carrera propia, chocaba a menudo con esta necesidad de control. Demet, por otro lado, es una mujer mucho más tranquila, serena y centrada. Aunque también tiene su carácter, prefiere evitar los conflictos y buscar soluciones pacíficas. Esta diferencia de personalidades, según algunas fuentes, habría generado tensiones y discusiones constantes en la relación. Imagínense la escena: Can con su energía arrolladora, proponiendo ideas y tomando decisiones impulsivas, y Demet, intentando poner un poco de calma y analizar la situación con más detenimiento. Un choque de trenes emocional.
Y es que, mis amores, la compatibilidad de personalidades es fundamental en cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos figuras públicas bajo el escrutinio constante de la prensa. Otro factor importante fue la presión mediática. La pareja estaba constantemente asediada por los paparazzi, que los seguían a todas partes y publicaban fotos y vídeos de su vida privada. Esta constante intromisión en su intimidad, sin duda, debió ser muy difícil de soportar y pudo haber afectado negativamente la relación. Imagínense no poder salir a cenar tranquilamente sin tener a un fotógrafo escondido entre los arbustos. O no poder dar un paseo por la playa sin que te saquen una foto comprometedora. La vida de Can y de Met se había convertido en un reality show constante, y eso tiene que ser agotador. Además, la prensa no solo se limitaba a publicar fotos de la pareja, sino que también inventaba rumores y especulaciones infundadas, lo que generaba aún más tensión y desconfianza. Es que la prensa rosa es de lo más cruel, mis amores. Además, la agenda apretada de ambos también pudo haber jugado un papel importante. Tanto Can como Demet son actores muy solicitados y tienen compromisos profesionales que los obligan a viajar constantemente y a pasar largas horas en el set de rodaje. Esta falta de tiempo para estar juntos y disfrutar de su relación pudo haber debilitado el vínculo entre ellos. Recordemos que durante la emisión de Erkencikus, ambos trabajaban incansablemente, grabando capítulos prácticamente a diario. El ritmo era frenético. Y después, cuando la serie terminó, ambos se embarcaron en nuevos proyectos que los llevaron a viajar por diferentes países. Can se mudó a Italia para protagonizar Sandokan, mientras que Demet continuó trabajando en series y películas en Turquía. La distancia es un factor que puede dañar cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos personas con agendas tan exigentes. Pero según algunas fuentes, el factor determinante en la ruptura fue la aparición de terceras personas. Se rumorea que Can Yaman habría tenido un affair con otra mujer, lo que habría provocado la furia y la decepción de Demet. Esta infidelidad, supuestamente, habría sido la gota que colmó el vaso y la habría llevado a tomar la decisión de terminar la relación. A ver, mis amores, aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Los rumores apuntan a que la tercera en discordia sería una famosa influencer italiana con la que Can coincidió durante su estancia en Italia. Al parecer, el flechazo fue instantáneo, y ambos habrían mantenido un romance secreto a espaldas de Demet. ¡Ay, Can! Qué feo eso de andar jugando a dos bandos. Si esto fuera cierto, no me extraña que Demet haya puesto fin a la relación. Nadie se merece ser engañado. Pero ojo que estos son solo rumores, y no podemos confirmarlos al 100%. Por supuesto, esta es solo una teoría, y no podemos confirmarla al 100%. Pero, teniendo en cuenta la información que hemos recopilado, parece ser la explicación más plausible. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un proceso doloroso y complicado, que involucró una serie de factores, tanto internos como externos. Fue un cóctel explosivo de personalidades incompatibles, presión mediática asfixiante, agendas laborales imposibles y posiblemente, una infidelidad que dinamitó la relación. Un drama digno de una telenovela turca. Y aunque la pareja ha seguido caminos separados, ambos han logrado mantener su éxito profesional y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, protagonizando series y películas en Italia y otros países. Su popularidad ha crecido exponencialmente y ahora es uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes géneros, y se ha consolidado como una de las actrices más queridas por el público turco. Ambos han sabido reinventarse y seguir adelante a pesar de la ruptura. ¿Volverán a estar juntos algún día? Es difícil saberlo. El tiempo dirá. Hay quienes creen que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso, y que Can y Demet están destinados a estar juntos. Otros, en cambio, piensan que la ruptura fue demasiado dolorosa y que es mejor que sigan caminos separados. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. Y es que, mis amores, el amor es un misterio que a veces nos regala finales felices, y otras veces nos deja con el corazón roto. Y bueno, mis amores, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado desenterrando este misterio con nosotros.
Recuerden que esta es solo una posible versión de los hechos, basada en la información que hemos recopilado. La verdad completa probablemente solo la conocen Can y Demet. En resumen, la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una combinación de diferencias de personalidad, presión mediática, agendas apretadas y, según los rumores, la aparición de terceras personas. Una historia triste pero que nos recuerda que incluso las parejas más perfectas pueden tener problemas y que el amor no siempre es suficiente. Y es que, mis amores, al final del día, todos somos humanos, y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció este chismecito y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué otros rumores han escuchado sobre su ruptura? Déjenme sus comentarios. Y ahora el llamado a la acción: denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. ¡Mua! Y no se olviden, mis amores, del chisme es bueno, pero con moderación. Hasta la próxima.